Las condiciones que debe cumplir los depósitos de archivo se pueden tomar desde el Acuerdo 049 del año 2000 del Archivo General de la Nación, en el que dice que la ubicación debe ser en un terreno estable, sin riesgo a humedad o inundación, lejos de industrias contaminantes como de químicos o algún peligro bélico. También deben situarse lejos de este tipo de situaciones y prever que el espacio eh, pueda albergar, sea suficiente para albergar toda la documentación de la que disponemos. La norma también menciona aspectos estructurales como que la estantería debe ser de 2.20 metros, que las placas y los pisos deben soportar un peso de 1.200 kilos por metro cuadrado, y esta capacidad debe aumentar en caso de que el peso de la documentación aumente. Los pisos, los muros, los techos y las puertas del lugar deben estar construidos con materiales ignífugos o no inflamables que tengan alta resistencia mecánica y también un desgaste mínimo de abrasión en caso de que se llegue a generar un fuego. Y por último también nos menciona que las pinturas también deben ser ignífugas y deben no ser propensas al desprendimiento de sustancias químicas que puedan dañar de alguna manera la documentación. Las cajas, al ser una barrera de protección para la documentación, deben ser resistentes, hechas de cartón corrugado y con una película interna de parafina o ceras vegetales. Para el archivo central se usan carpetas de referencia X200, las cuales están diseñadas de manera que sean de fácil acceso, ya que el archivo central puede ser bastante consultado, mientras que las del archivo histórico, al no ser tan consultadas, para estas se usan una referencia X300. Estas cajas tienen la tapa en la parte superior, que las hace más fácil de transportar, ya que no son tan consultadas. Para las cajas en su ensamblación no deben usarse adhesivos ni ganchos metálicos, y en caso de usarse algún adhesivo estos deben cumplir unas características específicas de la NTC 5397 del año 2005. Las cajas soportan cierto peso según su tamaño y asimismo deben apilarse una sobre la otra, y los rótulos deben ser visibles para que la búsqueda de cualquier documento sea efectiva. Finalmente, en las cajas, las carpetas, los legajos o los libros se deben ubicar de izquierda a derecha siempre. La reconstrucción de expedientes, según el Acuerdo 007 del 2014 del Archivo General de la Nación, es un proceso técnico que se lleva a cabo con expedientes deteriorados, perdidos o incompletos, con el fin de que estos sigan cumpliendo con la integridad, autenticidad, originalidad y disponibilidad, que son características fundamentales de los documentos de archivo. El proceso es el siguiente. 1. Se informa a la entidad propietaria de la información y el funcionario de mayor jerarquía debe dejar constancia de la pérdida o extravío o deterioro del expediente. 2. Si se pierden expedientes con información pública, esto debe denunciarse a la Fiscalía. 3. Se abre la investigación por pérdida en un acto administrativo. 4. La investigación debe incluir el reporte de pérdida y también los documentos, la información que debe ser reconstruida. 5. El secretario general de la entidad es el encargado de hacer el seguimiento a la reconstrucción del expediente o los expedientes. Y 6. Se conforman los expedientes o el expediente con las copias debidamente certificadas con constancia del procedimiento realizado para la reconstrucción, y esta constancia será parte del expediente, será parte integral del nuevo expediente. Hay que decir que si bien la foliación es numerar las hojas de un expediente, no es lo mismo que paginar, ya que el número de foliación se coloca solo en el primer folio o cara recta de la hoja, es decir, la
cara de enfrente y no en la página de atrás. Esta se omite en el caso de la foliación, que ese sería el folio vuelta. Los expedientes antes de la foliación deben estar depurados, sin duplicados, sin hojas en blanco, sin documentos de apoyo como noticias, boletines o guías, que son documentos que también emite la entidad pero que no forman parte de sus documentos de archivo. Los documentos deben estar previamente clasificados y ordenados, además de relacionados en la tabla de retención documental, y debe respetarse el principio de orden original, en el cual el número 1 se le dará al primer documento del trámite, es decir, al más antiguo. Para la foliación se usa un lápiz de mina negra, marca B o HB, que son los más suaves, esto para evitar que se dañen los documentos al foliarlos. No debe ser un lápiz de color rojo, ya que este color no es legible por las máquinas de digitalización, y no se puede usar esfero porque el esfero no permite las correcciones sin dañar los documentos. La foliación se coloca en la parte derecha superior de los documentos. Se hace sin omitir, sin tapar información, sin omitir ni repetir números. Entonces 1, que sería el 2, 3. Por ejemplo, aquí en caso de error se pasa una línea oblicua sobre el error y se coloca el número correcto. Los documentos de formato pequeño se pueden pegar en una hoja y se pueden foliar por separado en esa hoja. Los documentos como fotografías se folian normalmente. Las radiografías y diapositivas se meten en sobres y el que se folea es el sobre. No se folean otros formatos diferentes a el papel como CDs o cassettes. En vez de esto se usa la hoja de referencia cruzada de cruce de información o el testigo documental, como el ejemplo que tenemos acá, en el que indica dónde está el documento en formato diferente al papel, como un CD o un cassette. Se folea esa hoja de testigo documental. Las hojas en blanco tampoco, que sean parte protectora de algún documento, tampoco deben foliarse. Hay que tener en cuenta que el número de foliación se pone en la dirección de la información del documento. Es decir, en este caso la información está de manera horizontal, entonces aquí está el número de folio, y si la información está de manera vertical, se coloca ahí el número de folio. Entonces esa es la manera en que se hace la foliación de los documentos análogos o físicos. La foliación del expediente electrónico se hace asociando el expediente con un índice electrónico. Este índice garantiza la integridad, el orden y la autenticidad de los expedientes y debe ser firmado por una autoridad cuando los expedientes se cierran. El índice electrónico debe contener unos datos para que sea efectiva la foliación. Los datos son índice contenido, que es un código que identifica y relaciona el índice electrónico con el expediente electrónico. Debe tener una fecha de creación del índice, debe tener datos de los documentos foliados, como el nombre de documentos, tipos de documentos, fechas de creación de los documentos electrónicos y fecha de incorporación de los documentos al expediente. También hay un dato que se llama valor huella, que es un cálculo, un código que garantiza que el documento no va a ser modificado ya después de ingresar al expediente. También hay una función resumen, que es un dato de la función que se usó para calcular el valor de la huella, el dato anterior. El orden de documento expediente es el orden de los documentos dentro del expediente. La página de inicio, la página fin, este es ya en sí la foliación
de los documentos, el cual debe ser consecutivo. Si hay un documento de tres hojas, el folio sería 1, 2 y 3, el siguiente documento sería 4, 5, 6 y así sucesivamente. Las notas de los documentos electrónicos es, por ejemplo, cuando no se puede, digamos, foliar las hojas porque son formatos de audio, video o imagen, entonces estos se folian como un solo objeto y eso se deja en las notas. El formato de los documentos, el tamaño, que este se mide en bytes, megabytes, gigabytes, por lo que estamos hablando de documentos electrónicos. El origen de los documentos, que esto será si es electrónico o digitalizado. Los electrónicos, recordemos que son los documentos que toda su vida, todo su ciclo vital ha sido electrónico, siempre fueron documentos digitales o documentos electrónicos, y los digitalizados son los que surgen de la digitalización de documentos en físico. Y finalmente está el dato de expediente foliado, que es el conjunto de datos que se heredan desde el expediente que se relacionan con el índice. Entonces así es como se hace la foliación de documentos y expedientes electrónicos.